En este video vamos a mirar las consecuencias que tiene para el pueblo de Israel la actitud derrotista que asume cuando tiene que tomar la decisión de ingresar a la tierra prometida. Ya en el blog está la reflexión, el estudio que hicimos sobre los capítulos 13 y 14 del libro de los números. Y aquí vamos a mirar las consecuencias que tiene para la vida de ellos esta actitud, que pues como sabemos también eso nos deja enseñanzas para nuestra vida. Vamos a enumerar primero las actitudes y luego vamos a irlas mirando una a una. La primera actitud, el desconcierto. Un desconcierto que genera parálisis. La segunda actitud, el conformismo, un malsano conformismo, porque después miraremos que hay un conformismo que es bueno. La tercera consecuencia, la falta de progreso. La cuarta, pues no hay ascensión, ya miraremos a qué me refiero con esto. Y la quinta consecuencia, esta actitud derrotista que también se conoce como pesimismo, pues se contagia. Entonces, esta actitud derrotista o este pesimismo se contagia. Vamos a empezar con la primera consecuencia que es el desconcierto. En el libro de los números, en el capítulo 13, el autor del texto atribuye a la respuesta del pueblo ante el informe de los primeros exploradores que el pueblo haya peregrinado 40 años por el desierto. Dice el libro de los números que Yahvé le dice a Moisés que por haber murmurado este pueblo contra mí, todos los que fueron censados en este desierto caerán sus cadáveres, y sus hijos serán nómadas 40 años por el desierto, cargando con su infidelidad, hasta que no estén por completo todos sus cadáveres en el desierto. Según el número de los días que emplearon en explorar el país, 40 días, cargarán 40 años con sus pecados, un año por cada día. Entonces, antes de que efectivamente pensemos que pues el Señor los castigó, hay que saber que hasta antes del exilio, el pueblo le adjudicaba al Señor tanto el bien como el mal. Es decir, el Señor era culpable tanto de la bendición como de la desgracia. Solo hasta después del exilio, incluso durante el exilio, con la ayuda del profeta Ezequiel, pues el pueblo comenzará a admitir su propia culpa y responsabilidad en sus decisiones y las consecuencias que trae esto sobre su existencia. Pero en este pasaje todavía el autor sagrado le adjudica al Señor la causa, o sea, asume como un castigo de Dios el que el pueblo haya estado peregrinando, cuando pues nosotros ya sabemos que la actitud pues derrotista fue lo que trajo estas consecuencias para el pueblo. Entonces ya teniendo esto claro, primero vamos a mirar este mapa. Si vemos en este recorrido que hacen las flechas azules, vemos que el pueblo está en Cades Barnea, donde está el número 12, y tiene que dar un rodeo por el desierto de Sin, bajar y luego subir. Antes de mirar por qué pasa esto, tenemos que saber que el desconcierto, pues es esa actitud de estar dándole vueltas a algo una y otra vez, sin que ese darle vueltas a algo tenga un punto de fuga, que es lo que se esperaría, ¿no? Algo da tanta vuelta hasta que sale, ¿no? Sencillamente se le da vueltas a lo mismo una y otra vez sin decidirse a hacer algo. Esto es lo que representa en el texto el que el pueblo le esté dando vueltas a la montaña de Seir o esté dando vueltas por el desierto. El libro del Deuteronomio, que también pues relata este momento del pueblo en el desierto, lo cuenta de la siguiente manera, entre los capítulos 1 y 2. Dice que el pueblo de Israel estuvo rodeando la montaña de Seir, que está en el desierto de Sin, es decir, dándole vueltas, hasta que Yahvé dijo a Moisés, ya han dado bastante vueltas a esta montaña, ahora diríjanse hacia el norte y pasen el torrente del Ceret. Entonces es lo que se ve en el mapa. El pueblo tiene que bajar hasta Esión Geber, que es ese lugar que está antes de o más bien por encima de la palabra que dice Madián, y luego se dirige hacia arriba, hacia el norte, donde ustedes ven que se ve
el río Ceret, y ya entonces están nuevamente a las puertas de la tierra prometida. La consecuencia de haber dado toda esta vuelta, que perdieron mucho tiempo. Y lo que también nos ocurre a nosotros, cuando nos quedamos todo ese tiempo pensando y pensando en hacer algo, lo que hacemos es perder un tiempo que no se recupera. Dice el mismo libro del Deuteronomio que el pueblo estuvo aproximadamente 38 años, o sea, dedicó 38 años a dar toda esta vuelta hasta que cruzó el torrente del Ceret y estuvo otra vez dispuesto a ingresar a la tierra prometida. ¿Por qué estuvo estos 38 años? Pues cumpliendo lo que el Señor había dicho en el libro de los números, hasta que toda esta generación que no creyó, pues quedara en el desierto. El libro del Deuteronomio lo dice de la siguiente manera. El tiempo que estuvimos caminando desde Cades Barnea hasta que pasamos el torrente Ceret fue de 38 años, hasta que desapareció del campamento toda la generación de hombres de guerra como Yahvé había jurado. Entonces, este tiempo perdido también es una vida desperdiciada. Todas aquellas vidas que renegaron, que no tuvieron fe en lo que Yahvé les decía, pues todas estas vidas se perdieron. Igual nos pasa a nosotros, toda esa vida que perdimos, por todo ese tiempo que perdimos también, mirando si hacíamos o no algo, esa vida se perdió. Esos años de vida sencillamente se desperdiciaron y eso no vuelve. Como dice el dicho, el tiempo perdido lo lloran los santos. La siguiente consecuencia, un malsano conformismo. ¿Dónde está representado este malsano conformismo? En el texto, cuando ellos reniegan más bien, cuando después de que escuchan a esos primeros exploradores pesimistas, el pueblo decide, pues no, ¿sabe qué? Nombremos, se aterroriza primero, nombremos un nuevo líder y volvamos a Egipto. Devolvámonos para Egipto. Ya vimos la reflexión que está en el blog que esto, pues, tomaron esta decisión después de haber dado toda esta vuelta por la península de Sinaí. Entonces, ¿qué significa este volver a Egipto? Pues que ellos pensaron que era mejor volver a la esclavitud que sencillamente esforzarse y luchar. O sea, es más cómodo para ellos volver a la esclavitud que esforzarse y luchar. Entonces, este malsano conformismo primero, ¿qué produce? Pues un acomodarse con las esclavitudes, que eso nos puede pasar también a nosotros. Pues en vez de luchar contra nuestra naturaleza para salir de nuestra esclavitud, preferimos pues quedarnos en ella, volver, acomodarnos, volver a nuestro Egipto, volver a nuestros faraones. Acomodarnos también con la mala situación, porque pues el pueblo no estaba en una buena situación en el desierto, estaba en una mala situación, entonces también pues preferimos entonces o volver a Egipto o quedarnos acá, pero definitivamente no hacer el esfuerzo y luchar. Y esta mala situación, este acomodarse, este conformismo, pues lo que hace es que nos hace perder las oportunidades, ¿cierto? El pueblo perdió esa oportunidad de establecerse como pueblo libre en un territorio de su propiedad y tuvo que esperar 40 años para volver a tenerla. Las oportunidades que se nos presentan mientras nosotros estamos decidiendo si hacemos algo o no, ese tiempo que utilizamos dando vueltas, como el perro que está en la primera diapositiva, dándolo vueltas alrededor de lo mismo, en el transcurso de ese tiempo pues se nos presentan muchas oportunidades que se pierden. Oportunidad de salir de la esclavitud, oportunidad de salir de la mala situación. Y puede pasar mucho tiempo antes de que se vuelvan a presentar. La tercera consecuencia que tiene que ver con la anterior, pues si se pierde una oportunidad, pues no hay progreso. La oportunidad de salir de todo esto, no hay progreso. Entonces, Israel tuvo que estar 40 años más viviendo en tiendas como nómadas, sufriendo las inclemencias y peligros del desierto por su falta de fe. No solo falta de fe en Yahvé, sino falta de fe en sí mismos. Entonces, este 40 años nosotros vimos en la reflexión de la desesperación de Elías
El número 40 tiene varios significados en la Sagrada Escritura. Vimos que en Elías significaba que este 40 era un tiempo de preparación para el cambio. Elías se estaba preparando para un cambio, así como el Señor Jesús tuvo que pasar 40 años en el desierto porque se estaba preparando para cambiar de su vida privada a su vida pública. Pero también el número 40 significa toda una vida. Entonces, el pueblo tuvo que estar 40 años más, tuvo que estar una generación más, esas vidas que tenían que quedar en el desierto, tenían que estar toda una vida en esa misma situación antes de volver a tener la oportunidad, como ya dijimos, de estar en la tierra, de ingresar a la tierra. Entonces, la siguiente consecuencia, no hay ascensión. Yo lo he llamado de esta forma, precisamente en relación con lo que vamos a empezar a conmemorar mañana, que es la Pascua. Para que haya Pascua tiene que haber muerte, porque sin muerte no hay resurrección y sin resurrección no hay ascensión. Pero antes de morir, Cristo tuvo que padecer. Entonces, sin padecer, sin renunciar, sin morir, no hay resurrección, y si no hay resurrección, tampoco hay ascensión. Entonces, la actitud derrotista o el derrotismo hace que no lleguemos a la meta que Dios nos ha propuesto, porque nos hemos conformado probablemente con el yo soy así, ya a esta edad para qué, o la situación está muy difícil, o cualquier otra excusa que tengamos. Entonces, lo que esconden estas excusas es precisamente que no queremos hacer un esfuerzo, no queremos padecer, no queremos luchar contra nuestra naturaleza, no queremos renunciar probablemente a esas esclavitudes a las que nos hemos acomodado, a estas malas situaciones. Y si no se da eso, si no entregamos la vida como lo hizo el Señor en la cruz, si no padecemos, no renunciamos, pues no hay muerte. Y si no hay muerte, pues no hay resurrección. Entonces no vamos a poder ascender a esa nueva condición, a ese hombre nuevo a la que el Señor, esa novedad de existencia a la que el Señor nos está invitando, nos está iluminando y también nos está empujando. Una última consecuencia. Todos sabemos que el pecado tiene una consecuencia social. El derrotismo no es pecado, pero también tiene una consecuencia social porque igual afecta a los demás. Y esto lo relata de una manera muy triste el libro del Deuteronomio, pues muy triste para mí cuando lo leí. Porque pues por culpa de las quejas del pueblo, el que también termina pagando es Moisés. ¿Qué relata el libro del Deuteronomio? Dice Moisés: por culpa suya, Yahvé se irritó también contra mí y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Será tu ayudante Josué, hijo de Nun, el que entrará. Dale ánimo, ya que él dará a Israel posesión de la tierra. Entonces no cabe duda que nuestra actitud, tanto positiva como negativa, contagia a los que están a los demás y eso termina afectando nuestra existencia. No estoy queriendo decir que ya Moisés de pronto se contagió del pesimismo, pero sí la actitud derrotista, porque eso no lo dice la Sagrada Escritura, pero la actitud derrotista del pueblo de Israel terminó afectándolo a él y él terminó pagando de pronto algo en el que él no había participado. Entonces, hasta aquí las consecuencias que salen de esta actitud derrotista. Pero como hay que seguir profundizando en las raíces del derrotismo, pues hay que mirar, hay que preguntarnos cuál es una de las causas de la actitud derrotista. Y pues una de las emociones que más alimenta la actitud derrotista es el miedo. Pero pues profundizaremos en el miedo en el próximo post. Por lo pronto podemos ir trabajando en preguntarnos cuáles son nuestros miedos, en ir identificando cuáles son nuestros miedos. Entonces los invito a que se suscriban a este canal, se suscriban al blog para que no se pierdan cada una de las reflexiones que voy a ir subiendo. Ya desde hoy sí son cada 15 días. Entonces que en esta Semana Santa el Señor nos acompañe, nos ilumine y nos empuje a superar todas aquellas actitudes que nos han mantenido de pronto en nuestras esclavitudes, en nuestras malas situaciones, que no nos han permitido morir para resucitar y luego para ascender. Que el Señor nos bendiga y nos vemos en el próximo post. Muchas gracias.